Gracias, Presidenta. Hoy vamos a poner en consideración de este cuerpo un proyecto de ley que crea un fondo nacional para pagar o para cancelar la deuda que Argentina tiene con el FMI. Primero me voy a referir a los aspectos técnicos del proyecto, los objetivos que persigue y los beneficios que puede traer para todos los argentinos y las argentinas. Pero antes, señora Presidenta, no puedo dejar de mencionar las desacertadas políticas económicas tomadas en la administración anterior que nos trajeron hoy en esta situación de deuda. Como todos sabemos, nuestro país atraviesa una situación crítica en lo que se refiere a la deuda externa. La irresponsabilidad política y financiera se expresó en el acuerdo stand-by suscrito en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional. El mayor crédito otorgado en la historia del organismo y en condiciones imposibles de cumplir a la Argentina, y del cual no fue destinado ni un solo peso, ni un solo dólar a la educación, a la salud, a la vivienda, a la inversión en producción o en industria. Y en este contexto, además agravado por la pandemia, el actual Gobierno Nacional tuvo que refinanciar esta deuda, como dijimos, la más grande de nuestra historia, a los fines de poder afrontar los compromisos, pero esta vez en condiciones que permitan su cumplimiento y que no sean un obstáculo en el camino de recuperación y crecimiento que necesita nuestro país. Como lo dije al principio, el proyecto tiene como objetivo la creación de un fondo que se va a conformar con los recursos provenientes de los pagos que se aplicarán sobre los bienes situados y o radicados en el exterior que tengan las personas humanas, las personas jurídicas o las sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y que no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, los sujetos obligados de esta iniciativa son, silencio, por favor, son los que fugaron capitales generados en nuestro país y no los declararon. Queremos evitar que los compromisos internacionales de pago impliquen un ajuste en las condiciones de vida de las personas trabajadoras y productoras de nuestro país, que ya han sido duramente castigados por la crisis económica generada, primero por las desacertadas políticas económicas del Gobierno Nacional anterior y luego por la emergencia sanitaria producida por la pandemia. Y en este sentido lo explicó muy claramente el doctor Eduardo Barcesat cuando concurrió al plenario de Comisiones de Legislación General y Presupuesto de Hacienda, que textualmente dijo: no solamente se trata de crear riquezas, se trata también de distribuir adecuadamente dicha riqueza y de que esa distribución igualitaria una también a las distintas regiones del país que componen el territorio nacional, haciendo referencia al derecho de desarrollo social y humano sustentable contenido en los incisos 18 y 19 del artículo 75 de nuestra Carta Magna. En cuanto a los aspectos técnicos del proyecto, la administración y gestión del mencionado fondo estará a cargo del Ministerio de Economía de la Nación y tendrá un fin específico. Estará en vigencia hasta que se cancele la deuda total que la Argentina tiene con el FMI. El control, la fiscalización y la supervisión de su gestión recaerá sobre la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de este Congreso. Las alícuotas establecidas en el proyecto varían de acuerdo al momento en que se realice el pago y a la voluntariedad o no del mismo. El pago deberá ser efectuado en dólares estadounidenses, en una cuenta especial que a tal efecto disponga la FIP, que sea el organismo encargado de la determinación, percepción y fiscalización. De acuerdo a las diferentes opiniones que se vertieron en las reuniones plenarias que llevamos a cabo, a las propuestas que también han hecho algunos senadores y senadoras, y acá debo hacer hincapié a que desde un primer momento los autores del proyecto, cuando empezamos su tratamiento en el plenario, manifestaron que estaba abierto a modificaciones,
a enriquecerlo con las opiniones tanto de los senadores y senadoras como de los especialistas que concurrieron a los plenarios y de otros organismos. Y así fue como se incorporaron algunas modificaciones al texto original. O sea, en este sentido, se aclara expresamente que los beneficios previstos en el proyecto no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes de lavado de activos, contrabando, narcotráfico, terrorismo, trata de personas u otros delitos. También se dejó establecido que esta ley no implica ninguna limitación a las actuales facultades que tiene el Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudieran encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal. En el capítulo 4, donde se establecen las facultades de la AFIP, se instruye al organismo para que en el marco de los convenios internacionales firmados en materia fiscal y con la colaboración de las administraciones tributarias del exterior, se solicite que los bancos, sociedades, agentes de bolsa u otras entidades donde se detecten o localicen fondos no declarados actúen como agentes de retención de pago y lo transfieran en forma directa a la cuenta que determine la AFIP. Reitero que no podemos dejar de tener en cuenta el rol fundamental que tendrá la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Deuda, ejerciendo el control de fiscalización, supervisión y de la gestión del fondo. También el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional deberá enviar anualmente un informe al Congreso detallando los fondos hallados, las principales maniobras de evasión detectadas, las estrategias propuestas para combatir el lavado de activos, el grado de avance año por año, el detalle de los montos susceptibles de ser determinados por el fisco o que se encuentren en trámite. El título 3 incorpora una figura especial, la figura del colaborador, cuyo objetivo será la de colaborar con la Administración Federal de Ingresos Públicos para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y o maniobras de evasión fiscal. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el encargado de crear un programa para la recepción de información que proporcionen los colaboradores. Para esto deberá establecer los protocolos necesarios que garanticen el secreto, la seguridad, el anonimato de los colaboradores y los mecanismos del pago de la recompensa. Resulta imprescindible en este aspecto que la información aportada sea veraz, confiable y conducente. Una de las modificaciones que se incorporó al texto original es que para que se acredite la figura del colaborador se establece un importe mínimo de $500.000 denunciados en concepto de activos no declarados. Y la recompensa que perciba el colaborador será del 30% del monto efectivamente recaudado. Se abonará en dólares en una cuenta bancaria abierta en la República Argentina a nombre del colaborador o persona que éste designe y estará exento de cualquier impuesto. Entre los derechos del colaborador podemos destacar que se deberá garantizar expresamente la protección y reserva de identidad de él, de su entorno familiar o societario. Se lo releva del secreto fiscal, bancario y bursátil y se deja sin efecto cualquier acuerdo de confidencialidad suscripto entre partes, excepto para el caso de abogados, escribanos o contadores públicos. La incorporación del colaborador no solo resulta novedosa en otro país, más allá de que en muchos países del mundo ya existe, sino que ha sido destacada por muchos de los expositores que pasaron en los plenarios de comisiones, alabando esta nueva figura que puede servir para la detección de fondos en el exterior que no han sido declarados. Señora Presidenta, este no es un proyecto aislado. No vamos, como dicen algunos, en dirección contraria al mundo. El contexto internacional acompaña este tipo de medidas. En su resolución número 1 del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresamente propone la reducción de los compromisos de los servicios de la deuda externa y de la cuantía de esta deuda que agobia a los países de América. Argentina se encuentra en un proceso de recuperación y necesita destinar sus recursos para la creación de empleo y el fomento de la producción nacional. Políticas imprescindibles para el desarrollo de cualquier país.
En esta línea, la fuga de capitales y la proliferación de guaridas fiscales perjudican de manera especial a la Argentina. Somos el tercer país con mayor cantidad de fondos en el extranjero y el primero en relación a su población. Este es un tema de interés actual para el resto del mundo también. Recientemente, la Comisión Interamericana para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional envió una carta dirigida a los ministros de Finanzas del G20, donde propone implementar un registro global para vincular activos, empresas y estructuras societarias que permitan a los países combatir la evasión y la elusión fiscal a través de guaridas fiscales. Esta iniciativa, señora Presidenta, encuentra respaldo en nuestra Constitución Nacional y en diversas convenciones internacionales que gozan de jerarquía constitucional. En primer lugar, el artículo 75, inciso 7 de nuestra Carta Magna, indica claramente que dentro de las atribuciones que le corresponden a este Congreso se encuentra la de arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Este mismo texto fue revalidado en la Convención Constituyente del 94, donde se aprobó que esa disposición siga como facultad de este Poder Legislativo. Y atender al flagelo de la fuga de capitales tiene que ver con el arreglo del pago de la deuda, pero de una manera en la que el pueblo argentino no sea quien deba afrontar esta carga, porque no fue beneficiado de ninguna manera por quienes irresponsablemente tomaron esta deuda con el FMI. Este proyecto también se corresponde con varios tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional, conforme lo establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Entre ellos podemos destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que junto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de las Naciones Unidas, reconocen la libertad de cada pueblo de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y evidentemente el endeudamiento irresponsable ha perjudicado nuestra soberanía y nuestra independencia económica. Entendemos que el pago de la deuda con capitales que se encuentran fuera del país y no han sido declarados es la mejor manera de afrontar los compromisos financieros de Argentina sin comprometer el desarrollo futuro del país. En el plenario de comisiones hemos escuchado, entre las críticas que se le hacen a este proyecto, que aprobarlo significaría crear un nuevo impuesto, una mayor presión tributaria a los contribuyentes, que tenemos que cuidar a los que pagan los impuestos y que este proyecto es injusto para las y los contribuyentes. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Este proyecto de ley implica justamente evitar que los contribuyentes paguen la millonaria deuda que tiene nuestro país. Por el contrario, aquellas personas que se beneficiaron con la fuga en un periodo de libertad cambiaria que había en el país, serán quienes deban hacer los aportes necesarios para la cancelación total de la deuda. Estamos trabajando en todas las alternativas posibles para cancelar una deuda que no tomamos, señora Presidenta. Por eso, y para finalizar, invocamos la responsabilidad institucional de la oposición que tantas veces ha hecho gala en este recinto para dar hoy media sanción a este proyecto de ley y hacer lo propio en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.